Buenas tardes, bienvenidos a todos. En Sonda Talk sobre la digitalización de la relación con los clientes nos acompaña como moderador Ramiro Parias, quien ha tenido una gran experiencia en transformación digital. Es especialista en negocios, en Internet 2.0, marketing digital, e-business y redes sociales. Adicional, ha desarrollado proyectos de consultoría para negocios web basados en la aplicación de técnicas comerciales, de mercadeo y publicitarias en empresas extranjeras y nacionales. Por el lado de Sonda nos acompaña desde Chile Maximiliano Fábrega, quien es el director regional de la unidad de AMS, y Edwin Díaz, líder de equipo preventa en Latinoamérica, parte de Highland. Así que iniciemos. Le damos la palabra al moderador, quien dirigirá la conversación. Muchísimas gracias por tu presentación y un saludo muy especial a todas las personas que ya están conectadas, escuchándonos hoy en este conversatorio tan interesante que vamos a tener el jueves 23 de julio, 11 de la mañana, hora de Colombia. Soy Ramiro Parias y desde la esquina más fría del Caribe más ardiente, Bogotá, Colombia, un saludo especial muy grande para toda Hispanoamérica. Le doy la palabra a Edwin Díaz y lo saludo. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ramiro. Buenos días. Gracias a todos por estar acá presentes. También estoy del mismo sitio cálido que es Bogotá. Gracias por estar acá, Ramiro y Maximiliano. Bueno, y un saludo muy especial también a Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Yo estoy desde Chile ahora, desde el otro extremo, ¿bien? Y aquí sí está haciendo frío. Aquí estamos en 4 grados hoy día, así que... Pero bien, gracias a todos por estar aquí hoy y nada, bienvenidos. El frío de verdad, ¿no? El que se siente aquí en el hay frío, sí, en los huesos. Aquí nos quejamos con 8 o 10 grados y allá es otra cosa. Aquí es otra cosa. Bueno, pues igualmente bienvenida a toda nuestra audiencia. Recuerden que el chat está abierto. En cualquier momento pueden empezar ustedes a escribir, a saludarnos a través del chat, a hacer sus preguntas, que al final de la jornada estaremos haciendo una sesión abierta para irlas respondiendo. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de cómo abordar en forma integral la transformación digital en relación con los clientes, el onboarding digital con el cliente. Pero para ello tenemos que entender que la transformación digital es un proceso en el cual las empresas hacen uso de la tecnología para mejorar el desempeño. Dejemos esto claro, aumentar el alcance y garantizar mejores resultados. Realmente es un cambio estructural en las organizaciones que da un papel esencial a la tecnología, aunque por mucho tiempo, tengámoslo presente, este proceso fue una visión de futuro. Hoy este escenario cambió, le cambió al mundo entero y está cambiando en las empresas. De hecho, la transformación está cada vez más presente en las organizaciones latinoamericanas, si lo estamos viendo, y en muchas alrededor del mundo también. Su implementación, sin embargo, requiere cambios estructurales en las organizaciones según los objetivos que cada una de ellas quiera alcanzar. Por eso es necesario entender exactamente qué significa esa transformación, cuál es su impacto en la sociedad y cómo aplicarla en los procesos de negocio y en las estrategias de marketing, obviamente. Se trata de un cambio radical en la estructura de las organizaciones, en la cual la tecnología pasa a tener un papel estratégico, central, y no solo una presencia superficial. Y esto, queridos amigos, toma tiempo y consume recursos, pero no son solo las grandes organizaciones quienes puedan implementar programas de transformación digital, porque esto no se restringe a quien tenga más dinero y más capital para invertir. Es necesario entender todo el proceso que lleva este cambio y a trabajar de forma colaborativa para poder alcanzarlo. Esto por sí solo vuelve a la transformación digital en un desafío que va mucho más allá de una gestión que solo tenga que ver con marketing o con tecnología. Y hay otros factores que yo quiero ponerlos sobre la mesa porque es necesario que los empezamos a entender. Está el impacto de este tipo de cambios en la sociedad de forma general. Y hay unos objetivos en el proceso de transformación digital en las empresas que vamos a ir cubriendo en el día de hoy. Cómo conquistar nuevos clientes o fidelizar los ya existentes, ¿no? Cómo reducir los costos, cómo dar base a la toma de decisiones, cómo mejorar la productividad y el rendimiento de los empleados, cómo trabajar en el entorno digital, cómo aumentar la visibilidad de la marca, pero también
se presentan en el camino de la transformación digital algunos desafíos. La falta de iniciativa es el primer problema que las empresas enfrentan para abordar la transformación digital y la coyuntura nos ha empujado a que haya un liderazgo en este momento. Pero también las dificultades técnicas, la falta de personal calificado es otro problema que muchas empresas todavía enfrentan en la búsqueda por implementar programas profundos de transformación. Otro problema serio es el temor que muchos ejecutivos y gestores tienen al respecto de la reputación de sus empresas y la posible brecha de seguridad con la adopción de estrategias digitales más robustas. Una garantía de retorno. Obviamente la mayoría de las empresas están tomando decisiones con base al retorno sobre la inversión de las iniciativas que se vayan presentando. Y la cultura de la empresa es determinante en el tipo de proyectos que serán desarrollados o abandonados. Y en caso de un cambio grande como ese, lo más común es que esa segunda opción se concrete mucho. Y el sector de TI ha actuado fundamentalmente en todas las etapas de la transformación digital. Es decir, los problemas en ese departamento pueden representar un gran obstáculo para el buen funcionamiento de un programa como este. ¿Qué nos dicen los datos recientes? Nos muestran que hemos avanzado 5 años en la adopción digital de consumidores y de negocios en menos de 8 semanas. Por eso quiero comenzar a hablar con nuestros invitados en el día de hoy y quiero preguntarle a Edwin primero. Hemos oído a los analistas decir que este avance de transformación digital, Edwin, en los últimos 3 meses, hubiera tomado unos 5 años al ritmo que llevaba la innovación. ¿En cuáles áreas consideras tú o en cuáles sectores se ha evidenciado más este avance, Edwin? Ramiro, eso es totalmente cierto. En general he visto un avance en muchos sectores. Aquellas organizaciones que han venido postergando desde mucho tiempo la transformación digital han sido las que lo han tenido más difícil. Ha sido una cuesta arriba poder sacar a flote sus negocios. Pero aquellas que sí lo han hecho, y puedo dar testimonio de 2 grandes sectores. Uno es la alimentación. La alimentación, desde las personas que producen en el campo hasta las personas que lo distribuyen, han tenido un gran avance. Han salido a flote porque es una vertical, es un sector que no ha parado prácticamente. Y el segundo que quiero destacar en estos meses es el tema de educación. Educación a todos los niveles. Educación en los colegios, en las universidades en sus plataformas de learning y también en la transformación digital y en las plataformas de cara a sus estudiantes. Todos los procesos como procesos de admisiones han sido muy bien tomados por este sector. Ha sido uno de los tantos que ha crecido. Uno de los tantos, es verdad. Gracias, Edwin. Maximiliano, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? A ver, efectivamente, acá uno de los grandes retos que tienen ahora las empresas y las organizaciones va también de la mano de que esta situación no solamente está generando una transformación digital, o está acelerándola, sino que también está generando una transformación cultural, ¿bien? Es decir, hoy día las personas, que anteriormente a lo mejor no ocupaban canales digitales para poder consumir ciertos servicios o productos, se están enfrentando a una realidad y la están abrazando, la están adoptando, ¿bien? Y eso también está empujando a que justamente escenarios como el que acaba de comentar Edwin, del lado de alimentación, educación, mismo comercio electrónico, se tienen que enfrentar a un cliente hoy día que tiene una exigencia distinta, por ende tienen que reaccionar rápido, ¿bien? Efectivamente, lo que sí no puede discutir nadie es que asaltamos en menos de 2 meses lo que en 5 años pudiésemos haber pasado, y hasta en más. O sea, hay organizaciones que tal vez ni siquiera en 5 años hubiesen alcanzado lo que hoy día alcanzaron. ¿Bien? Es verdad, o sea, a pesar de la gran tragedia mundial, le estamos sacando un provecho en beneficio de las empresas y de la industria a nivel mundial. Edwin y Maximiliano, siéntanse libres de complementar los puntos que vayamos poniendo sobre la mesa, y ustedes desde los lugares donde están conectados tienen el chat abierto para que empiecen a participar. Bienvenidas sus opiniones y sus preguntas también para nuestros invitados, que al final de la sesión les estaremos dando un espacio para abrirlas. Cuéntenos desde qué ciudad están conectados, cómo nos están escuchando y cómo nos están viendo. Maximiliano, si bien se ha percibido un avance en la habilitación del e-commerce para las ventas en línea, la relación con los clientes es un proceso un poco más completo, ¿no? Digamos que tenemos estadísticas que nos dicen que el 75% de las personas que usan canales digitales por primera vez
indican que van a continuar usándolos cuando las cosas se vuelvan a ser normales, entre comillas, si podemos decirlo de alguna manera, esa nueva normalidad. ¿Ha habido también un cambio en los demás momentos del ciclo de vida del cliente? ¿Consideras tú que es así? ¿Y cuáles han sido los retos para una relación digital con el cliente, si es que los ves? Sí, efectivamente, como retos, hoy día tenemos un nuevo cliente, por así decirlo, ¿bien? O sea, es una persona que hoy día tiene un nuevo hábito, eh, entendieron que pueden acceder a los servicios de otra forma y por ende también tienen unas expectativas distintas. Así que, como parte de lo que son los retos que está enfrentando hoy día justamente el tema de la transformación es, por lo menos desde mi punto de vista, esto de los nuevos hábitos, lo que es el aumento en la demanda. O sea, hoy día las empresas que venían trabajando en un formato digital se están enfrentando también a un crecimiento de la demanda exponencial que no tenían programado ni siquiera en eventos de tipo Cyber Monday o Black Friday. Eso también genera un reto para ellos desde el punto de vista de tener que preparar sus plataformas. Y por otro lado, también ahora las empresas tienen que prestar mucho más atención a lo que es la experiencia del cliente o el Customer Experience como tal. ¿Bien? Es decir, entender cómo va a ser el ciclo de vida de ese cliente, cómo va a ser su proceso de compra y tratar de generar facilidades en ese proceso, cosa de que se pueda retener finalmente el cliente que entre a la plataforma o consuma el servicio y no perder esa oportunidad. ¿Bien? Bueno, un reto muy grande para nuestra industria hacer esa captura ahí. ¿Cómo lo ves, Edwin? Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esos retos? ¿Cómo ves esa relación digital con el cliente hoy en día en el e-commerce con este panorama que también nos presenta Maximiliano? Totalmente de acuerdo, tanto así que el e-commerce, en solo marzo, cuando empezó todo esto, en Latinoamérica creció un 300% el e-commerce. Ha sido Wow. algo muy, muy importante para la región. Y como lo hablaba Max y como lo vemos del tema de los nuevos hábitos. Escuché hace unos días algo de adaptarse o cerrar, es tan fuerte de esa manera. Y esos hábitos han tomado que las personas pues cambien su forma de hacer las cosas. Una página muy conocida de mercado que tú puedes comprar en Latinoamérica, solo en marzo también obtuvo 1 millón, creció 1,7 millones de compradores. Oh, por Dios. ¿Esto qué causó? Esto causó sí estaban preparados, pero lo que hizo fue que tuvieran que aumentar mucho su tema de pagos y pudo haber causado pequeñas falencias en el servicio. Entonces, esto con esta nueva expectativa de los clientes, con este nuevo servicio, pues ha hecho que las plataformas se vayan robusteciendo para estar cada vez más al día. Esto es algo que nos va a quedar, al final va a ser muy bueno para todos. Claro, también se hace un filtro, ¿no? Van a quedar, como bien lo dijiste, los que puedan adaptarse. Está cambiando el cliente, está cambiando el consumidor, está cambiando la empresa y la transformación digital nos está superando a todos. Pero hay herramientas con las que podemos trabajar y con las que podemos mantenernos desde las empresas a ese ritmo. Estamos viviendo una experiencia digital muy fuerte. Y en cuanto a la experiencia digital del cliente, con los canales digitales de las empresas que estamos viviendo, quiero aprovechar, Edwin, para preguntarte al respecto, porque estamos viendo que los patrones de demanda están cambiando y fuertemente. Tenemos datos como que la penetración general digital en China aumentó entre un 15 y un 20%. Tú pusiste un ejemplo latinoamericano y yo te hablo de un ejemplo mundial también para que lo veamos desde todo punto de vista. Italia, las ventas de comercio electrónico para productos de consumo aumentaron un 81% en una sola semana. Y esto creó pues importantes cuellos de botella en la cadena de suministro. Entonces de ahí las empresas empiezan a buscar herramientas, ¿no? ¿Cuáles son esas mejores prácticas que han prevalecido en estos meses de coyuntura, de pandemia? No le quiero decir crisis porque para mí crisis es cambio, ¿no? Y es oportunidad. Pero en estos meses de esta coyuntura, ¿qué has visto tú que nos ha funcionado y que crees que va a quedar a largo plazo? Pues he visto varias buenas prácticas. Una de ellas que quiero resaltar es la omnicanalidad. Todas las organizaciones han abierto los diferentes canales que tenga y eso esto ha ayudado mucho a la autogestión, que uno como cliente puede hacer las cosas rápidamente, evitando pues el contacto no se va a poder de la misma manera. Vemos incremento del tema de formularios electrónicos, portales, chat. La omnicanalidad es algo que va
va a seguir latiendo en estas organizaciones. Y esto ha dejado a un lado el tema físico. Por eso también el tema de documentos electrónicos, la solicitud de temas físicos también va a quedar rezagada. Y algo más de nuestra vida común, de nuestra vida, y que personalmente considero que es una buena práctica, es el home office y el teletrabajo. Es algo que no estaba muy en nuestra ADN en Latinoamérica, pero creo que esto va a ser algo que va a llegar y es una muy buena práctica también. Es una muy buena práctica. Se venía viendo mucho en Europa, ya se hablaba de la muerte del trabajo en la oficina, porque el teletrabajo se estaba imponiendo, pero en Latinoamérica apenas lo estamos viviendo. A algunos nos encanta, a otros no tanto. ¿Cómo te va a ti, Maximiliano, con el teletrabajo y cómo ves tú estas técnicas, estas mejores prácticas que se han apurado en las empresas hoy en día y que consideres que podrían durar? ¿Puede ser que se queden y que nos quede gustando? Sí, hay algunas que se van a quedar definitivamente. Bien. Bueno, con el tema del teletrabajo, para mí, para mi grupo, mi equipo de trabajo, en realidad no fue un alto impacto. Bien, ya veníamos entrenando el músculo, como se dice, y fue bastante, o sea, definitivamente hay un crecimiento en la productividad del equipo que es notable. Bien, o sea, las organizaciones, aquí va a pasar algo que va a ser bastante cómico, entre comillas, y es que anteriormente, muchas de las personas que buscaban empleo priorizaban la posibilidad de tener un teletrabajo y las empresas eran reacias a que eso sucediera. Y lo que va a empezar a suceder ahora va a ser lo inverso, ¿bien? Y me parece que esa va a ser la tendencia. O sea, las empresas se están dando cuenta de que tienen un nivel de productividad que no era pensado antes, ¿bien? Hoy día es muy alto el nivel de productividad y encima están generando están ahorrando, mejor dicho, en lo que son costos fijos de infraestructura, de oficina, y eso inevitablemente va a comenzar a generar esto de ofrecer modalidades de teletrabajo, ¿bien? Así que en mi caso por lo menos, y en lo que estamos nosotros analizando acá en esta región, en la parte de la región, es esta. O sea, yo creo que esto llega para quedarse, van a haber empleados que van a necesitar ir a trabajar en la oficina, ¿bien? Creo que un formato mixto va a ser la tendencia de aquí en adelante, no creo que se adopte un 100% en formato de teletrabajo, no todo el mundo tampoco está preparado para esto, ¿bien? Sobre todo en la parte de TI, pero bueno, es algo que va a llegar para quedarse. Por el lado justamente retomando el tema a nivel de las prácticas, viendo esto a nivel de las organizaciones, también, a ver, algo que ha comenzado a funcionar y que yo creo que se venía entrenando también esto y ahora van a tener que usarlo sí o sí, es la analítica predictiva, ¿bien? O sea, es tomar la información de cómo ha sido el comportamiento de los clientes y en función de eso empezar a direccionar, ¿bien? Justamente las campañas, entender o adelantarse un poco a lo que tal vez el cliente va a querer en función justamente de lo que ha venido consumiendo o lo que ha venido usando, ¿bien? Y el otro punto que también toma una relevancia importante es el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que son los canales de comunicación con los clientes, ¿bien? Ya hemos visto anteriormente empresas que han adoptado procesos de tipo chatbot, ¿bien? Que están, digamos, automatizados hasta cierto nivel, pero esto es algo que definitivamente van a tener que empezar a emplear más organizaciones, ¿bien? Esto va a comenzar a funcionar, y no solamente desde el punto de vista del chatbot, sino también para poder solucionar otro tipo de solicitudes dentro de lo que es el ámbito de atención al cliente. Entendido, muy bien. Al respecto del punto de la inteligencia artificial, interrumpe, ¿no?, nuestro día a día y a veces no nos damos cuenta si estamos interactuando con una herramienta que es de inteligencia artificial o realmente es un ser humano. Nos absorbe por completo. Estamos hablando de un tema y a los 10 minutos nos aparece publicidad de ese tema cuando interactuamos en las redes sociales. ¿Consideran ustedes, les abro la pregunta a cualquiera de los dos, que el público latinoamericano acepta esta web 4.0, por llamarlo de alguna manera, esta inteligencia artificial que cada vez nos permita acercarnos de mejor manera a la empresa desde el punto de vista del usuario, que se sepa adaptar, porque el latinoamericano, a diferencia del habitante del primer mundo, es un poco más cálido y le gusta más el toque humano? Y por el otro lado, ¿consideran ustedes que las empresas en Latinoamérica se van a adaptar con este manejo de tecnologías que traen las grandes multinacionales? ¿Cómo lo ven, Edwin? Te abro la palabra. Pues Ramiro, realmente a nivel de nosotros como usuarios casi ni nos damos cuenta. La tecnología ha avanzado que en ocasiones hasta una llamada podría llegar a ser robotizada, un chat. Entonces no nos podemos dar cuenta si es bien implementada por esa compañía. Eso es el primer punto que pregunto. Y el segundo de las organizaciones, ¿cómo van a reaccionar? Ya lo vienen haciendo
como lo decía anteriormente, aquellas que no lo vienen haciendo van a empezar a tener una carrera contra el tiempo, pero creo que ya lo venimos haciendo la mayoría de compañías. Pues qué bien, excelente. Muy bien tu punto de Correcto. vista. Y Maximiliano, ¿cómo lo ves? No, coincido totalmente. O sea, hoy día básicamente ya se viene un proceso, como dice Edwin, y las empresas ahora que no lo hagan, básicamente tienen que hacerlo, o sea, no hay de otra. No van a poder llegar al cliente de otra forma. Esa es la realidad. O sea, nosotros vamos a conseguir de adaptarnos. También, a ver, yo he recibido en mi caso, y seguramente varios de acá, llamadas que son totalmente automatizadas, Sí, parece que fuese un humano el que se está mirando atrás. sí, sí. O sea, es muy difícil darte cuenta de que no es, o sea, te habla una persona que tú dices, es imposible que esto sea un robot, ¿bien? Y a ese nivel vamos a llegar, o sea, imagínate si eso es una llamada, un canal de atención a través de un chat, por ejemplo, es imposible que te des cuenta que estás hablando con un robot. Entonces, esto va en evolución, esto no va a empeorar, al contrario. Y eso lo que sí va a lograr es poder redestinar esfuerzos, ¿bien?, de personas que anteriormente se encargaban de hacer esto, a hacer otras cosas dentro de la organización. ¿Bien? Eso también es un punto bastante importante y habla mucho también de esta transformación. Pero la transformación digital no se trata solamente de que las empresas automaticen algún proceso, sino también de cómo ayudan a sus empleados a poder crecer bien y transformarse en ese proceso. Y que estos Muy bien, empleados Max se encarguen de temas que aporten mayor valor. No quiere decir que un chat no lo haga, Mayor valor al negocio. no lo haga, lo hace Correcto. totalmente, pero al poder, entre comillas, liberar esa carga, puede aplicar temas que tengan mayor valor para la organización. Es el mismo principio que se ve cuando se habla de RPA. ¿Bien? O sea, al principio RPA generó mucho temor en personas de la parte de operación porque pensaban que básicamente significaba el fin de su carrera y venía un robot y hacía la pega. Y realmente no se trata de eso. O sea, las empresas que están adoptando realmente modelos de automatización tipo RPA están orientadas justamente a ver cómo redestinan ese esfuerzo a algo que genere un poco más de valor en la organización y no lo contrario. ¿Bien? Totalmente. Muy bien, así que podemos quitarnos de encima ese miedo que Oppenheimer en sus libros Sálvese quien pueda, cuando nos empieza a hablar de la automatización que se está tomando el mundo y del gran desempleo que se va a causar, podemos quitarnos ese miedo de encima. En mi industria, en el mundo del marketing digital, utilizamos mucho los chatbots, las herramientas de inteligencia artificial, trabajamos con la publicidad automatizada y a nosotros nos ha generado más trabajo porque nos ha dado más oportunidades, ha sido un crecimiento hacia los clientes y estamos ocupando más manos. Entonces, podemos dar un parte de tranquilidad porque esos empleados que antes hacían actividades que hoy en día se pueden automatizar, pueden dedicarse a pensar de manera más estratégica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Totalmente. O sea, lo difícil acá, y eso es lo que siempre hay que tenerlo presente, la máquina no va a pensar nunca o no va a tener el criterio nunca de un humano. Bien, ella sigue instrucciones. Por ende, podemos automatizar siempre hasta un nivel bastante importante, pero hay una brecha muy, muy grande que no va a poder ser cubierta nunca por un robot. Y eso hay que tenerlo claro. Claro, Así es. se necesita. Y es indudable para que vayamos profundizando y avanzando en estos temas, que el foco ha estado siempre en la venta a través del canal digital, ¿cierto? A eso nos enfocamos. Pero luego viene la entrega, ¿sí? Primer punto, vender. Segundo punto, la entrega. Particularmente para el sector retail, ha sido el e-commerce el de mayor expansión en estos primeros meses de este año. Bueno, ya se nos fue, ya llevamos un semestre y estamos en el número 7. Pero, sin embargo, para la mayoría de los sectores que han implementado esta venta en línea, el ciclo no finaliza ahí, ¿no? Sino que apenas comienza. Les comparto algunos datos. Italia ha visto duplicar a los usuarios de entrega a domicilio de comestibles en línea solamente entre febrero y marzo. En China, la empresa Meituan, que es el principal servicio de entrega de alimentos de China, informó que los pedidos de entrega se cuadruplicaron a principios del 2020. Y si hablamos de Estados Unidos, pues ha visto un aumento del 20% en la preferencia por operaciones sin contacto, con numerosas industrias que se están adaptando a este cambio. Miremos Latinoamérica, les quiero preguntar al respecto porque quiero y soy la voz de todos los que están en el chat compartiendo con nosotros. ¿Cuáles han sido las tecnologías o las prácticas que han mostrado un avance y que podemos ver su uso de manera extendida en lo que llamamos el onboarding digital del cliente? Es decir,
En ese proceso de formalizar la relación con un nuevo cliente, ya sea B2B o B2C, ¿cómo va a ser eso? ¿Hacia dónde lo vemos? Ok, pues mira, Ramiro, uno de los temas y un mayor reto en este tema de digital onboarding es el tema de la seguridad. Como esto es ahora virtual, antes teníamos acostumbrados que cuando uno iba a hacer algún tema de digital onboarding, pues la persona miraba el documento de identidad y lo veía uno. Eso ya no se está dando. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? O el mayor reto es garantizar la seguridad, garantizar que el cliente es el que dice ser y evitar suplantaciones. Entonces, en ese tema de digital onboarding, pues se envuelven muchos temas como captura remota, tener los documentos remotos, tanto a nivel de documentos como a nivel biométrico, lectura de rostro, firmas electrónicas. Y de estas, hablando de estas empresas que de pronto no estaban a ese nivel, porque este tema de digital onboarding puede ser un poco más complejo que otros, he visto algunas soluciones, llamémoslos tropicalizadas, y lo que están haciendo es que si no tiene esa solución, le piden al cliente una selfie de ese momento, o inclusive he visto unas entidades financieras donde hacen un Zoom, hacen una teleconferencia para mirar si es el cliente. Entonces, son herramientas provisionales para poder resolverlo, pero acá estamos hablando de reconocimiento, de biométrica, y luego, cuando ya tenemos todos esos datos, hay que tener un buen proceso de validación y todo un workflow atrás que pueda garantizar y podamos hacer una validación correcta para asumir que es el cliente que dice ser. Entonces, creo que esos son los temas más importantes que yo he podido ver en el Digital Onboarding. Sí, Edwin, y lo vemos en el día a día, muchas aplicaciones, sobre todo el sector financiero, ya tienen reconocimiento facial, ¿no? Pasamos rápidamente de la apertura de aplicaciones con huella al reconocimiento facial, y muchas, para activarse, también nos piden esa digitalización de documentos de los cuales hablas. Es decir, que hoy en día en Latinoamérica, según tu experiencia, contamos con la tecnología para hacerlo, pero eso solo se queda en las grandes empresas, o será que las empresas del mediano segmento, las pymes y un poquito más grandes, podrán también llegar a usar este tipo de tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Lo que hemos visto es un tema más de asociaciones o integraciones con terceros que sí lo hacen, llevan años trabajando. Entonces, lo que he visto para otras compañías es que una parte que tienen controlada la hacen como lo hacen actualmente, y hay una integración con ese tercero que le permite garantizar esa parte que aún no tiene y que probablemente no va a poder llegar. Hay ya terceros que hacen biometría, entonces este tema de asociaciones o integraciones le resuelve mucho a las medianas empresas y Qué pymes. bien, muy bien. ¿Y cómo lo ves tú, Maximiliano? ¿Cómo es el tema del digital onboarding desde el punto de vista de las empresas de cara al cliente? A ver, aquí esto está muy de la mano definitivamente con este avance o esta aceleración de la transformación. O sea, hoy día había muchas empresas que ya venían trabajando en procesos de onboarding digital justamente para poder optimizar sus procesos de alta de clientes o de formalización de relaciones, como para decirlo de otra manera. Pero hoy día definitivamente esto va a quedarse, o sea, las empresas van a tener que adoptar esto porque ya no tiene sentido en muchos casos que una persona tenga que dirigirse a un lugar físico para poder firmar un documento, para poder sacar copias, entregar. Eso ya va a quedar atrás. O sea, a ver, van a haber empresas que probablemente les cueste más que otras, ¿bien? Pero ya quedó demostrado que esto no va o sea, no va a poder escalar. Esto tiene que quedar ya como un precedente. Y estas empresas que tienen tecnologías como por ejemplo Highland, que tiene tecnologías de automatización de procesos, sobre todo en el onboarding, son muy buenos, tienen justamente facilidades para poder entregar distintas complejidades a nivel de flujos de alta, digamos, o de procesos de onboarding para distintos modelos de negocio. ¿Bien? O sea, esto no se trata solamente de un sector financiero. Acá esto aplica para trámites a nivel de gobierno, trámites a nivel no sé, tránsito, por ejemplo. O sea, cualquier workflow, digamos, que necesite esta pata de lo que es la parte de la automatización del proceso de alta y se conecte después con el resto del flujo, puede estar soportado por plataformas de este estilo y además complementarse con empresas de terceras empresas que puedan proporcionar servicios adicionales, como por ejemplo lo que comentaba Edwin a nivel de empresas que se dedican al nicho, por ejemplo, de biometría, que te puedan a lo mejor proporcionar un servicio dentro de tu proceso para complementarlo. Definitivamente eso es lo que va a quedar funcionando acá.
Ok, muy claro. Mm, Nosotros vivimos en la tecnología, trabajamos en esto y vivimos en esto y para nosotros es rico y es gustoso y hasta pedimos cada vez más, ¿cierto? Y veníamos de una generación millennials y una generación centennials que se adaptaron y empezaron de manera nativa a usar este tipo de tecnología. Pero había una generación X que se estaba quedando rezagada, que se estaba quedando atrás. ¿Consideran ustedes que hay una generación pandemial, para llamarlo de alguna manera cómica, que le tocó aceptar o todavía hay un rezago de personas de 50 años hacia arriba o que estén por ahí que lo rechace, que dice, prefiero mi método tradicional? ¿Creen que eso pase? ¿Creen que se genere un bloqueo hacia el uso de las tecnologías o nuestro público latinoamericano específicamente se va a adaptar también? ¿Qué dices, Maximiliano o Edwin? Adelante. Yo he visto lo contrario, yo he visto más bien una adopción de los canales digitales como medios de comunicación con sus proveedores, digamos. Esto me parece que obviamente va a haber una brecha en algunos puntos, ¿bien? Pero se ha notado muchísimo de que distintas generaciones están tomando esto y no se trata ya solamente de la generación X o la generación Y. O sea, hoy día creo que, como te decía, que esto es un cambio cultural en el fondo, ¿bien? O sea, esto finalmente son canales que llegan para quedarse y están demostrando efectivamente que hay momentos en que no necesitas moverte de tu casa para poder acceder a un producto o a un servicio. Y eso te da ganancias en otros ámbitos de la vida. Y eso yo creo que este tema de la pandemia dejó verlo. ¿Bien? Sí. Sí, yo creo lo mismo, considero lo mismo. Ya veníamos en una carrera con los millennials, con nuestros hijos, donde ya para ellos eso es el pan de cada día. Pasar de un modelo normal como el de ahora ha sido un tema de un día y ya para ellos. Y más hacia atrás, pues les ha tocado realmente y he visto que lo han asumido bien. Ahí está la importancia de la omnicanalidad. Porque si una persona tiene solo por mensaje de texto y porque es de cierta edad, pero la compañía abre ese canal de mensaje de texto o subiendo un poco más de email, pues va a seguir funcionando si las compañías nos dan esa omnicanalidad a todos los usuarios. Todos los usuarios. Un punto importante, Ramiro y Edwin, una cosa que también nosotros hemos notado dentro de lo que es la conversación que se está abriendo en este momento. A ver, normalmente los procesos de transformación venían siendo medio impulsados entre negocio, entre TI, y era un mix, ¿bien? Ahora lo que está sucediendo y lo que se ha visto bastante ha sido que las áreas de negocio son las que están empujando las transformaciones dentro de las empresas. Es decir, para procesos, por ejemplo, del onboarding, la necesidad no viene solamente del área de TI, sino es el negocio que necesita rápidamente una solución para poder, ¿cómo te digo?, mitigar este problema que está teniendo, que es que no está pudiendo lograr que el cliente llegue a la oficina, por ejemplo, llegue a la tienda. Tal cual. Entonces, es muy importante también entender de que todo esto está respondiendo también a una necesidad más de negocio que de TI. TI viene preparado y tiene herramientas para poder, digamos, entregar ciertas soluciones, pero la necesidad viene desde ahí. Sí, Maximiliano, pero tú lo ves muy bien y muy fácil desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista comercial. Pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de los gobiernos en Latinoamérica, que somos tan burocráticos, que pedimos tanto papeleo y que todo el tiempo hay que hacer trámites, desde pagar una multa hasta ir a una notaría, presentar un certificado? A nivel de gobierno, ¿cómo es la implementación de tecnología? A ver, a nivel de gobierno, ya por casos más puntuales, estamos viendo muchas iniciativas en gobierno justamente para poder digitalizar su proceso, no solamente de alta, digamos, de onboarding o registro, sino también de trámite en general, ¿bien? Y eso lo estamos viendo en distintas entidades del gobierno, o sea, es algo que para mi gusto viene para quedarse. Ellos ya saben que tienen que subirse a esta transformación y que no van a poder seguir operando de la manera que venían operando. Ahora, tienes otros retos que justamente van del lado cultural, ¿bien? Que van a tener que superar. No es fácil este tema, ¿bien? Sin embargo, yo creo que son más las ventajas que las desventajas que brinda justamente el digitalizar los procesos de las organizaciones gubernamentales. De acuerdo con Excelente. Maximiliano, lo vengo viendo de la misma manera. Creo que muchas de las organizaciones gubernamentales ya lo están haciendo. Me parece que aún falta una pequeña parte que es como unificación de todas las entidades gubernamentales, de forma que uno vaya a una entidad ¿Cierto? y se comunique con la otra y no me vuelva a pedir lo mismo. Yo creo que esa partecita aún falta un poco más, pero a nivel por cada una sí vienen muchos temas de emprendimiento este tema.
Sí, ahí se ve fuertemente eso. Les cuento que nos están escribiendo mucho por el chat de la transmisión. Muchísimas gracias a todo el público que está conectado. Estamos recibiendo las preguntas y bienvenidas todas sus consultas, aportes también a los temas que estamos hablando. Y en unos contados minutos vamos a estar abriendo espacio para que nuestros invitados en este conversatorio puedan responder sus preguntas desde cada una de las regiones del mundo entero, de Hispanoamérica, Latinoamérica, desde todo lado donde nos están escribiendo. Pero quiero ir profundizando un poquito más allá porque me ha encantado este tema que ustedes han puesto sobre la mesa y quiero que hablemos sobre esas relaciones que se están generando a nivel digital. Creo que finalmente, y luego de tener al cliente y que éste ya ha adquirido el producto o el servicio, sabemos que a partir de ahí es clave para poder cumplir con la promesa y para la fidelización, que todos los procesos que son postventa funcionen tan bien como los del onboarding, ¿cierto? En ese sentido. Por ahí vi en algunas estadísticas que el aumento del tráfico en los canales en línea ha sido impresionante, lo hemos venido viendo hoy también. Casi la mitad de los consumidores han comenzado o aumentado la transmisión en línea desde el inicio de esta pandemia, ¿no? Una revisión reciente de Análisis Web revela un aumento cuádruple en las búsquedas de Google para la actualización únicamente del plan de datos. Maximiliano, ¿cómo crees tú que puede ayudar la digitalización de estos procesos y qué avances podemos evidenciar en algunos sectores? A ver, en términos de avances que se pueden detectar, evidentemente, mira, así como lo veníamos hablando, o sea, en mercados como los del sector alimenticio, educación, etcétera, ya están viendo beneficios de estos procesos, de la automatización de estos procesos y de la digitalización de sus procesos. Ahora, efectivamente, dentro de lo que es, digamos, el crecimiento a nivel de lo que es la relación con el cliente, cómo lo vamos a hacer. A ver, las empresas tienen un desafío ahora que yo creo que ya se dieron cuenta definitivamente, y es que tienen que lograr cautivar al cliente, tienen que dejar al cliente en el centro, ¿bien? Y tienen que ver cómo llegan al cliente desde distintos canales, ¿bien? Hoy día, uno de los grandes desafíos que se está notando, y se está notando en los grandes retail, por ejemplo, acá en el Cono Sur, es que la logística no se está dando abasto, por ejemplo, ¿bien? Y en ese sentido están básicamente incumpliendo algo que habían prometido dentro de ese encantamiento inicial que era conseguir la compra, ¿bien? O esa etapa inicial. Entonces, hoy día, la integración con los canales justamente de back office, de logística, lo que es terminar justamente el proceso de compra, es clave, ¿bien? Eso es uno de los puntos donde quedan en evidencia que algunos sectores no estaban preparados y otros reaccionaron bien, ¿bien? Por ejemplo, el sector alimenticio, uno de los casos que hemos visto acá ha sido que han reaccionado muy bien, ¿bien? Justamente al modelo de despacho de alimentación. Y por otro lado, otro de los puntos que también se puede notar dentro de lo que es justo el tema de la relación con el cliente, va más de la mano de la analítica avanzada, justamente el lograr entender cuáles son los pasos o los movimientos que hace el cliente y en función de eso ver cómo nosotros podemos entregarle soluciones que lo satisfagan de cierta forma, ¿bien? Es un desafío, definitivamente es un desafío, pero es donde se tienen que centrar. Es decir, hoy día el cliente está en el centro, el cliente ya cambió, ya no es el mismo cliente de hace 6 meses atrás, y eso tienen que tenerlo muy claro, y en función de eso tienen que adoptar nuevas medidas para poder lograr cautivarlo. Muy bien, gracias, Maximiliano. Edwin, ¿cuáles son esos avances que tú has visto y en qué sectores específicamente? Como lo vimos, ha sido avances en muchos sectores, como ya lo hemos hablado, pero lo más importante es que independientemente del sector, el back office es muy importante porque tenemos de cara, digamos que biometría y muchas tecnologías, digitalización, pero cuando me llega la solicitud del producto, el back office, o no hay tecnología para operar, entonces ahí estamos cayendo en otro tema. Ahí es donde es muy importante garantizar procesos óptimos. Óptimos que son muchas ramas, son integración entre los sistemas. Si yo tengo sistemas dispersos, va a ser muy difícil poder responder a esa velocidad. Me permita ver en tiempo real qué está sucediendo en mi proceso es muy, muy importante. Notificaciones, campañas hacia los clientes. Ahora todo es más virtual, hay menos contacto. Las empresas deben ser muy asertivas. Si antes a mí me llegaban 10 emails, ahora me llegan 30.
yo a cuál le voy a colocar mayor atención. Por eso la analítica y saber cómo me llega cómo llegan a los clientes es muy, muy, muy importante. Esto en qué afecta tanto a tecnología del negocio, como hemos venido hablando, es que ya las soluciones no pueden tardar años y ni siquiera meses. La implementación de una solución, tanto del back como del front, pero acá hablando del back, tiene que ser soluciones muy rápidas, bien parametrizables y fáciles de utilizar y de pocos días o pocos meses. Entonces, eso es muy importante, independientemente de la vertical, independientemente del sector, para dar un buen servicio. Sí, muy bien. Y me encanta esta etapa que estamos viviendo. Afortunado tú que te llegan 30 correos, a mí me llegan 300. Quiero una herramienta de inteligencia artificial que los lea, los resuelva y los responda. Nos reíamos de eso. Estoy en un mundo que me encanta, les quiero contar, porque estoy viviendo una época donde las ventas, el comercio, la publicidad, el mercadeo, la comunicación y la tecnología se han unido. Siento que me preparé en mi vida para este momento y eso en lo personal me tiene muy feliz. Hemos hablado de Digital Relationship, hemos hablado de Digital Onboarding, hemos hablado de Digital Experience, hemos hablado de transformación digital, de e-commerce y de una transformación acelerada. Y quiero decirles que ustedes dos son unos expertos y nos hacen ver este camino muy fácil y muy sencillo. Pero yo les tengo unas noticias fuertes y quiero que ustedes me ayuden a resolverlas para que vayamos cerrando con broche de oro esta charla de hoy, porque le vamos a dar la bienvenida a las preguntas que tenemos en el chat. Tengo un resultado de una encuesta que hizo Gartner, muy reciente, donde en el mercado B2B, en el B2B, entrevistó a 250 clientes y descubrió, ojo pues, el 77% de ellos calificó su experiencia de compra como extremadamente compleja o difícil. Estamos hablando del Customer Journey y mucha atención a lo que sigue. La complejidad de tomar una decisión de compra puede atribuirse en gran medida a la abundancia de información de alta calidad disponible para los compradores. Estamos en una época de infoxicación, pero hay buena información, es de alta calidad. Ojo, porque el grupo de compra típico está involucrando de 6 a 10 partes interesadas, cada una de las cuales ha consultado de 4 a 5 fuentes de información y luego de eso deben lograr consenso. Recuerda que estamos hablando del B2B, pero cierro con la perla, el 95% de los grupos de compra entrevistados informaron que tienen que regresar y volver a revisar las decisiones al menos una vez a medida que surge nueva información. Dentro de este lindo mundo que hemos visto fácil de solucionar con la transformación digital, ¿no se vuelve esto también un problema? ¿Cómo podemos solucionarlo y aliviarle el camino en el B2B para que el Customer Journey sea fácil, sea más expedito y nos permita generar más ventas? Maximiliano, si quieres, por favor. O sea, aparte de esto, justamente recogiendo lo que habíamos mencionado antes, la experiencia del cliente está el foco del tema. O sea, acá el poder lograr que la experiencia de compra sea, por ejemplo, algo que sea sencillo, el que el cliente cuente con la información necesaria y oportuna, ¿bien? El que nosotros podamos proporcionar la información de una manera, digamos, rápida, ¿bien? En el sentido de que adelantarnos un poco también a las necesidades del cliente. Son un conjunto de respuestas en base a técnicas que se deberían emplear en distintos tipos de negocios, ¿bien? Por ejemplo, el tema justamente de la analítica predictiva, justamente el tema de marketing orientado justamente a las necesidades de esa respuesta que nos dio la analítica predictiva, justamente el poder tener también un índice comparativo antes de entregar información al cliente relativa al producto o a precios, ¿bien? Entonces son un conjunto de técnicas que las empresas tienen que entregar, pero está muy centrado justamente en la experiencia del cliente, es decir, en que se tienen que enfocar en qué es lo que está pasando en el cliente, o qué es lo que está pasando el cliente, mejor dicho, a través de su proceso de compra-contratación. Entendiendo bien cuáles son esos pasos y tratando de facilitar al mayor grado ese proceso, es donde consiguen el éxito. De lo contrario, justamente lo que termina sucediendo es que los clientes sienten frustración, se detienen en el proceso, no lo completan y empiezan a ver opciones. Por ejemplo, una de las cosas que es un ejemplo bastante práctico es cuando llegas al final del carrito de compra, ¿bien? Y dices, quiero comprar, y te dicen, bueno, te puedo entregar dentro de un mes.
¿bien? Normalmente ese es uno de los mayores problemas que están teniendo hoy día los e-commerce, por así llamarlo, en que la logística que tienen evidentemente no está preparada para la demanda actual y el cliente se arrepiente y busca otra opción que sea más rápida para obtener el producto que desea. ¿Bien? Eso es un caso bastante, digamos, particular y es un ejemplo bastante válido para esto. Sí, Es verdad. totalmente de acuerdo, Max, eso del B2C, pero ya, y hablando del B2B, hablábamos antes que la implementación no puede tardar mucho. Ahora imaginemos la negociación tampoco. Del lado ya como compañía, nuestras soluciones deben ser fáciles tanto al cliente como para adaptar, entender, también como para vender. Entonces debe ser algo muy, muy sencillo en el B2B, poder negociar y que sea algo muy transparente. Gartner lo dice muy bien. Consultaban a esos proveedores y es básicamente porque no se entendían lo que estaban comprando. Entonces, eso hay que explicarlo. Las compañías estamos también, Highland no es la excepción, está simplificando sus modelos de venta para poderle hacer más fácil la compra a los clientes. Eso pasa Y no al solo la B2B compra, y al la compra y la B2C. implementación. La Y compra y la compra e implementación. implementación, de acuerdo. Claro, en el fondo eso está respondiendo justamente a la necesidad de negocio. Totalmente, y la velocidad tiene que responder de la misma manera todo. Excelente, muy bien, pues de mi parte quiero darles un agradecimiento muy especial, Maximiliano, Edwin, porque realmente quedamos muy satisfechos con estos aportes que ustedes nos están haciendo para enfrentar este momento tan especial que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestra región latinoamericana. Y a partir de este momento abrimos el chat para que ustedes hagan sus preguntas, sigan haciendo sus comentarios para compartirlos con nuestros panelistas y que ellos nos ayuden a resolverlos. Nuestro grupo de logística que está detrás en el backstage ayudándonos, una felicitación especial para ellos que trabajan para que esto pueda llegar rápidamente a todos ustedes a través de los canales. Muchas gracias por su aporte. Ya han escogido una, voy a comenzar con esa. El señor Adolfo Salvatierra. Un saludo para Adolfo que está conectado. Cuéntanos desde dónde estás conectado, Adolfo. Y dice lo siguiente, abro la pregunta. Están claras las tecnologías disponibles, el cómo han cambiado los hábitos de los consumidores, pero ¿cómo se construye un programa de transformación en la organización? Me refiero a qué se debe hacer para que la demanda de proyectos provenga del negocio y no del área de TI. ¿Quién la quiere contestar? Si quieres, Max y Ramiro, yo inicio. Esto que mencionas, Alfonso, la pregunta es muy importante. Efectivamente, para hablar de transformación, son una serie de variables. Es un cambio cultural dentro de la organización. Además del cambio cultural, necesitamos personas a nivel vicepresidencial y presidencial que tomen las decisiones enfocadas a transformación digital. Si no hay esas cabezas visibles que bajen hacia la organización, esa mentalidad, esa estrategia y esa cultura, es muy difícil que se dé. Entonces, el tema cultural dentro de la organización, personas que vayan hacia allá, tanto así que hay organizaciones donde ya tienen una área, una vicepresidencia de innovación, de tecnología y de transformación digital. Entonces, cultura, personas en la cabeza que nos permitan cambiar a las organizaciones y personas, el resto de empleados que estemos en el mismo barco y en la misma línea para la transformación. Si logramos eso, créeme que es una buena mezcla para empezar con la transformación digital. Excelente. O sea, eso responde efectivamente al negocio. O sea, normalmente se tiene que entender el por qué se está iniciando un proceso de transformación en la empresa. ¿Bien? Ahí es muy común, y me ha pasado también en algunas consultorías que hemos realizado, donde el cliente dice, no, pero yo tengo un equipo de DevOps, entonces me estoy transformando. ¿Bien? Y ahí efectivamente hay errores de concepción y hay errores también de entender por qué. ¿Bien? El proceso de transformación tiene que iniciar efectivamente desde el negocio, pero respondiendo a justamente una necesidad más allá de lo que quiere algún ejecutivo de la organización, ¿bien? Y tiene que buscar un beneficio en común. Ahora, esto que mencionaba Edwin es cierto, o sea, las empresas que han tenido éxito en el camino de la transformación es porque efectivamente la bajada viene desde la línea del directorio hacia abajo, ¿bien? Porque está en la agenda, básicamente, o sea, hay tareas que están definidas para lograr esto y porque efectivamente logran armar un equipo o una oficina de transformación que es la responsable de empujar este proceso, bien, a lo largo del tiempo. Ahora,
Esto un poco más mezclado con lo que habíamos mencionado antes, o sea, efectivamente es un proceso de transformación digital que involucra un montón de cambios tecnológicos en la organización, pero también hay un cambio cultural que va detrás de esto y que es necesario, ¿bien? De lo contrario, el proceso de transformación tampoco tiene mucho sentido y no logra el éxito. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Adolfo que está desde Chile justamente escribiéndonos al respecto. Yo quiero darle las gracias a todos los asistentes por habernos compartido en la mañana de hoy todas sus inquietudes, todos sus aportes y sus comentarios. A ustedes dos, Maximiliano y Edwin, gracias por estar aquí presentes, también por sus grandes aportes, porque nos han dado luces sobre cómo debemos seguir con este camino. Todos nuestros países, desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica, pasando por todo el Caribe y a nivel mundial, estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero siento, por lo que percibo de acuerdo a nuestra charla de hoy, que tenemos bases sólidas a nivel tecnológico que nos pueden permitir crecer a nivel comercial. Invito a toda la población a que tengamos fe, fuerza y que trabajemos en equipo con las áreas internas de la empresa, desde el área comercial hasta el área de TI, que nos podamos aportar y apoyar también en los proveedores de buena tecnología para que sepamos enfrentar este momento único en la historia y salgamos adelante unidos. Muchísimas gracias, Edwin. ¿Quieres hacer tu despedida? No, muchas gracias a todos por estar acá presentes, por mantener en esta 45-50 minutos de charla. Gracias Ramiro y Maximiliano y a Sonda por la invitación. Muchas gracias. Maximiliano. Igualmente, gracias a todos por participar. Gracias también, Ramiro, gracias, Edwin. Igual, encuentro que fue muy enriquecedor lo que pudimos comentar hoy y nada, estamos a la orden también desde Sonda para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Para todos ustedes vamos a dejar en el chat una encuesta. Les agradecemos que por favor la respondan para que Sonda Talk siga adelante y sigamos compartiendo este contenido tan interesante con ustedes. De mi parte, Ramiro Parias, @Ramiro Parias en todas las redes sociales. Les dejo un saludo muy especial. Quédense en casa, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Chao.